protagonista de tu vida y brillar a cada momento, Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres náhuatl en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras se pone en bella en Ludic Salón. Solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Entonces dejamos al paciente del doctor Fromm con este dilema si aceptaba ese puesto que le iba a dar dinero, que le iba a permitir pues tener una cierta un cierto confort económico, aunque pues, se iba en contra de su ética, pero bueno, dice él, estoy pensando, al pensar en la ética, estoy pensando en mí nada más, es una actitud egoísta, autocondescendiente, tengo que pensar en mi esposa, en mis hijos, en el confort, entonces, no, yo debo de hacerlo porque me tengo que sacrificar, etcétera, etcétera. Eso decía en la vigilia, ¿sí? Pero seguía teniendo sus dudas, y una noche tuvo el siguiente sueño. Yo estaba en mi automóvil al pie de una alta montaña de donde partía, dirigiéndose a la cima. Un camino angosto y demasiado empinado. Vacilaba en subir, porque el camino parecía muy peligroso. Pero un hombre que estaba junto al coche me dijo que subiera, sin temor. Yo le hice caso. Decidí seguir su consejo. Comencé a subir. Pero el camino se iba haciendo cada vez más peligroso y no podía detenerme porque no había forma de dar la vuelta para regresar, para volver atrás. Cuando estaba cerca de la cima, el motor se atascó, los frenos no funcionaron, el coche pegó una voltereta y se lanzó a un precipicio. Desperté aterrorizado. ¿Y qué dice el doctor Fromm? Es preciso anotar aquí una asociación para entender mejor el sueño. Según el escritor, el hombre que lo había animado a subir era un ex amigo suyo, un pintor que, entre comillas, se había vendido, se había convertido en un retratista de moda y había hecho mucho dinero, pero al mismo tiempo había dejado de ser un artista creador. El escritor sabía que a pesar de su buen éxito, su amigo no estaba satisfecho y sufría por haberse traicionado a sí mismo. No es difícil entender el sueño. El camino empinado por el que el hombre tenía que subir es la expresión simbólica de la fructífera carrera que debía resolverse a tomar o rechazar. En el sueño sabe que se trata de una senda peligrosa. Conoce el hecho de que si acepta el ofrecimiento, hará exactamente lo mismo que hizo su amigo, algo por lo que lo había despreciado, rompiendo su amistad con él. En el sueño, sabe que su decisión afirmativa solo podrá conducirlo a su destrucción. En la imagen onírica, la imagen del sueño, la destrucción se refiere a su ser físico, que simboliza al ser intelectual y espiritual en peligro de ser destruido. El paciente del doctor Fromm vio claramente en el sueño el problema ético y percibió que su opción era entre el éxito, entre comillas,
por una parte, y la integridad y la dicha por la otra. Percibió cuál sería su destino si elegía mal. En estado de vigilia no advertía claramente la alternativa. Estaba tan impresionado por el alboroto que proclamaba la estupidez de rechazar una oportunidad para aumentar el caudal de dinero, poder y prestigio. Estaba tan influido por las voces que afirmaban la puerilidad y la falta de sagacidad de ser idealista, que cayó en las tantas racionalizaciones empleadas comúnmente para ahogar la voz de la conciencia. En este caso, el sujeto, consciente de que a menudo sabemos más durante el reposo que en la vida despierta, experimentó, a causa del sueño, una sacudida suficientemente fuerte como para que se disipara la niebla de su mente. Pudo ver claramente la alternativa y se resolvió en favor de su integridad y en contra de la tentación autodestructora. Entonces, en nuestros sueños no solo se producen perspicaces apreciaciones internas de nuestras relaciones con los demás o de las relaciones de los demás con nosotros, estimaciones de valores y predicciones, sino también operaciones intelectuales superiores a las que realizamos estando despiertos, lo cual no es sorprendente, ya que el pensamiento penetrante requiere una concentración de la que a menudo nos vemos privados en estado de vigilia, mientras que el estado de reposo conduce a la concentración. El ejemplo más conocido de esta clase de sueños es el del descubridor de la cadena bencínica. Durante mucho tiempo había estado buscando la fórmula química de la bencina, hasta que una noche la vio en un sueño. Tuvo la suerte de recordarla después de despertar. Hay numerosos ejemplos de personas que buscan la solución de un problema de matemáticas, ingeniería o filosofía, o de algún problema práctico, y de pronto sueñan la solución con perfecta claridad. A veces se encuentran en los sueños consideraciones intelectuales excesivamente complicadas. El sueño siguiente es un ejemplo de un proceso onírico de esa clase, aunque involucra al mismo tiempo un elemento muy personal. El sujeto es una mujer inteligente y este es su sueño. Pero ese sueño se lo vamos a comentar más adelante. El sueño ahí de una joven e inteligente mujer que tiene que ver con gatos, con ratones y bueno, y con nieve y cosas así. Ahorita se los voy a comentar, se los voy a leer. Fíjense, eso de las predicciones. En el caso de este sueño, pues la persona pues, tuvo la visión en sueños y afortunadamente para él, no utilizó como premisa de que los sueños eran pues, cosas banales, sin importancia, fútiles, irracionales, sino que dijo, me está dando una lección. O sea, todo lo que no soy capaz de ver en la vigilia, en el sueño lo estoy viendo clarísimo. ¿Sí? Voy a subir y subir y subir para llegar a la cima, pero en realidad voy hacia la destrucción. ¿Sí? Si simplemente hubiera pensado, es que a lo mejor voy a tener un accidente en el automóvil más adelante, etc. Eso es no saber, haberlo pensado así sería no saber que en el sueño lo que opera es el lenguaje simbólico. El auto no es auto. La montaña no es montaña. ¿Sí? Los frenos no son frenos. Entonces el lenguaje simbólico, ya sea el lenguaje convencional, ya sea el lenguaje accidental, ¿sí? O sea el lenguaje simbólico universal, ¿sí? Nos llevan a la verdad. ¿Se acuerdan ustedes que
en los libros, en las novelas de Sherlock Holmes, el investigador, ¿sí? Llega un momento en que va recabando datos y datos y datos, y no da, y no da, y no da. Y una tarde se pone en su sofá, con su pipa, se acuesta y dormita, ¿sí? Y cuando despierta, ya tiene la solución, ¿sí? Ese proceso que es en esta novela, pues es lo mismo que ocurre en el ser humano. Y bueno, pone aquí Erich Fromm el ejemplo de la benzina, del descubrimiento de la cadena química de la benzina, de la fórmula de la benzina. Evidentemente, el descubridor pues tenía que tener pues, toda una serie de premisas para poder llegar en sueños a esa conclusión, ¿sí? Y afortunadamente se acordó. Por eso es importante que cuando usted despierte, anote sus sueños. Le pueden dar muchas sorpresas los sueños. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Que de pronto en el sueño leo o digo un poema hermoso, con palabras. Al despertar tengo la sensación de aquel hermoso poema que leí, que vi, que escribí. Pero en muchos casos uno no se acuerda. Y solamente queda con la sensación de que hubo un hermoso poema que desafortunadamente y por alguna razón no se pudo traer a la vigilia. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar de nuevo a Lola Beltrán. Ya fueron 2 canciones de animalitos, La Cigarra, ¿cuál fue el otro? La cigarra y la mariposa. La mariposa, y ya ven cómo todo se relaciona con el amor, y quiero morir cantando como muere la cigarra. Dice este insecto que acá en Hermosillo en el verano es un concierto de cigarras, ya cada vez menos, pero todavía se escuchan. Y ahora vamos al reino vegetal, a los laureles. ¡Ay, qué laureles tan verdes! Y enseguida volvemos. Vuela en hojas de papel.